En este trabajo estudiamos el efecto de vacancias de bismuto en las propiedades electrónicas y de transporte de muestras de babio 3 crecidas sobre circonio estabilizada con itrio. Lo estudiamos tanto desde la parte experimental como desde el teórico a través de cálculos de primeros principios. En las últimas décadas, a partir del descubrimiento de la presencia de un gas bidimensional de electrones en la interfase entre los dos aislantes, LaO y STO, las estructuras de óxido han despertado un interés considerable debido a las propiedades que presentan sus interfaces. A partir de ese trabajo, se comenzó a pensar en una ingeniería de gases de electrones bidimensionales, tanto en las interfaces de algunos óxidos como así también en las superficies de algunos de ellos. En el año 2013, en un trabajo de Verónica Vildosola, se predice en forma teórica la existencia de un gas de electrones 2D sobre la superficie del babio 3. El babio 3 presenta una estructura monoclínica tipo doble perovskita pseudocúbica con distorsiones de tilting en los octaedros de oxígeno y modos de tipo respiración. El origen físico de estas distorsiones es la valencia prohibida del bismuto 4+, que lo convierte en un semiconductor de tipo Peirce debido al orden de carga B3+, B5+. Cuando se corta la superficie 001, los bismutos de la capa superficial pierden el enlace con los oxígenos apicales, los B3+, comienzan a vaciarse, mientras que los B5+ comienzan a llenarse levemente y aparece de esta manera un gas de electrones bidimensional en la superficie. Lamentablemente, esto no ha sido corroborado experimentalmente debido a la enorme dificultad asociada a la síntesis de dicho sistema. Sin embargo, motiva el estudio de las propiedades de la interfaz entre el babio 3 y óxidos capaces de producir una desoxidación significativa del babio 3 cercano a la interfaz. En este sentido, en este trabajo estudiamos las propiedades de interfaces entre babio 3 y la circonia estabilizada con itrio. Para ello se crecieron heteroestructuras de babio 3 sobre ISZ sobre sustratos de silicio con óxidos térmicos mediante PLD. El BBO se creció a 550 grados centígrados y una presión de oxígeno de 0.01 milibares, mientras que el ISZ se depositó a temperatura ambiente para limitar la reactividad con el BBO. La presión de depósito del ISZ se varió entre 0.005 milibares y 0.4 milibares, y los espesores de BBO y de ISZ se estimaron en 120 y 20 nanómetros respectivamente. La difracción de rayos X muestra que para presiones de depósito bajas, el ISZ reacciona químicamente con el BBO originando una nueva fase, pero para presiones de depósito mayores a 0.01 milibares, se conserva la estructura cristalina del BBO, mientras que el ISZ se mantiene amorfo. Estos resultados demuestran que es posible controlar la reactividad del ISZ con su presión de depósito. Las medidas de transporte eléctrico muestran una dependencia suave con la temperatura en todos los casos, con la excepción de la muestra de 0,1 milibar que posee un coeficiente de temperatura negativo mayor que en los otros casos. Los resultados también evidencian una evolución no monótona de la resistencia con la presión de depósito, mostrando un mínimo para la muestra depositada a 0.1 milibares, aproximadamente un orden de magnitud menor que la correspondiente a una monocapa de BBO3. Entonces, con el propósito de estudiar las causas que llevaron a este cambio en la disminución de la resistencia, se realizaron medidas de microscopía TEM de alta resolución en la muestra crecida a 0.1 milibares. La imagen de HADF muestra una primera capa de BAO en contacto con el sustrato, una zona de babio 3 estequiométrico y una zona en contacto con el ISZ deficiente en bismuto, lo que fue confirmado además a través de técnicas de EDS, como se puede observar en esta figura. Las vacancias de bismuto en esta última zona son de alrededor de un 20%. Estos resultados indican que la menor resistencia asociada a la interfaz se debe a la existencia de la zona interfacial con vacancias de bismuto. Para poder entender cuál es el efecto de las vacancias de bismuto en el BBO3, realizamos cálculos de primeros principios basados en la
teoría funcional de la densidad mediante el código BASP y para corregir el error de autointeracción propio de las funciones estándar como LDA o GGA, introducimos potenciales híbridos tipo HCA que incorporan una fracción de la interacción electrón-electrón de intercambio exacto que permite corregir parcialmente este error. Como ya dijimos, el BBO3 o el BBO estequiométrico presenta una estructura doble perovskita que posee dos sitios cristalinos de bismuto correspondientes a dos estados de carga diferentes. Formalmente los llamamos B3+ y B5+. El primero tiene la banda 6S completamente ocupada, mientras que el segundo la tiene vacía. Estos bismutos están dispuestos en forma alternada en el cristal y este orden de carga genera distorsiones representadas por modos de respiración en los octaedros de oxígeno y es debido a la valencia prohibida 4+ que le impone la perovskita simple. Por lo tanto, el orden de carga que está acoplado a las distorsiones estructurales da lugar a la apertura de este gap electrónico y es un semiconductor de tipo Pyers. Para comprender los resultados experimentales, estudiamos el efecto de las vacancias de bismuto con una concentración del 25% de vacancias, sacando de una supercelda con 4 bismutos un átomo de bismuto. Antes de sacar este átomo hay dos sitios B3+ y dos sitios B5+. Al sacar el bismuto va a faltar carga en el sistema que es parcialmente compensada transformando un bismuto 3+ en un bismuto 5+. Este bismuto cambia su estado de valencia de 3+ a 5+, pasando a tener dos huecos al cual llamamos bipolarón, que es este que está localizado su carga aquí. Además, se genera un hueco o polarón en las bandas P del oxígeno que rodea la vacancia, como se ve en esta figura. Con respecto a la migración del polarón, la supercelda utilizada habilita a calcular una barrera de activación para cuantificar la migración de los polarones centrados alrededor de la vacancia. Existen varios caminos para calcular esta barrera de activación y los dos propuestos dan barreras de activación muy altas y por lo tanto deducimos que la contribución a la conductividad debido a la migración de estos polarones debe ser despreciable. Esta supercelda no permite estudiar la migración del bipolarón por ser demasiado pequeña. Sin embargo, podemos adelantar que esta migración no implica el movimiento de iones grandes, sino solamente el movimiento de tipo respiración caracterizado por uno de los fonones del cristal. La intensidad del acoplamiento electrón-fonón asociado al modo de respiración en el que participa el octaedro de oxígenos alrededor del bismuto permite estimar esta barrera en aproximadamente 0.5 electronvolts. Esto nos lleva a las conclusiones y al trabajo a futuro. Con respecto al trabajo a futuro, debemos decir que estamos trabajando en este momento con una celda que tiene 16 bismutos por celda de tipo FCC, en la que podemos variar la densidad de vacancias, la posición y sus valencias.